Nos encontramos en el municipio de Maicao, exactamente en la Casa de la Cultura, donde estaremos mostrándoles la primera actividad de la sexta muestra de cine y video guayú. Bueno, en esta primera jornada de actividades en la sexta muestra de cine y video guayú, bueno, fue el taller con el señor Didier, quien vino acá a hablarnos un poco sobre su experiencia. También nos habló bastante sobre la importancia que tenemos nosotros como indígenas, tener y mantener la cosmovisión y tener siempre en cuenta que nuestro territorio es la base para poder nosotros comunicar a los demás, teniendo en cuenta que nosotros siempre debemos apostarle a fortalecer nuestra cultura. Somos hijos de la tierra. La peor vergüenza que puede pasar, por ejemplo, en la comunidad, la peor vergüenza que puede pasar es que uno tenga las manos limpias. Porque tener las manos limpias en mi cultura es sinónimo de perezoso. Por ejemplo, yo cada vez que voy a Guamé y me suben las chivas, a mí me toca que estar así. Y no se suben las mayoras con unas manos trabajadoras. Dios mío, que no me meto. Bueno, el mensaje para los hombres y jóvenes de la comunidad guayú es que asumir, yo creo que aprender de los mayores, de los palabreros, porque no pueden ellos llevar a la cosmovisión a la tumba. Yo creo que es esculcar todo ese conocimiento que se tienen, es relacionar con los mayores, y ahí sé que van a aprender mucho de la cosmovisión de los guayunaique, aprender del territorio, de los espacios, aprender de lo local y también aprender del relacionamiento de nuestros procesos, porque los indígenas tenemos que defender el territorio, defender las aguas, defender todo lo que nos rodea, porque concibimos como la madre. Entonces, en esa defensa es el mensaje para las y los jóvenes del pueblo guayú.